Hola, bienvenidos a Reflexiones de Ven, Sígueme. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro amigo Néstor Zúñiga. Bienvenido, Néstor. Gracias, hermana, por invitarnos. Para mí es una bendición de estar aquí con ustedes para poder conversar algunas cosas importantes. Gracias. Y sobre todo en este bloque de escrituras de Tercer Nefi 17 al 19, que es una experiencia hermosa de espiritual que tuvieron los nefitas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ello. Recordemos, dando un contexto, él estaba predicando en la tierra de abundancia, ¿no? Y llegaron los nefitas y ya era momento de partir a El Salvador. Pero me imagino esa escena donde él ya tenía que partir, pero hubo un momento que él tenía otros asuntos que hacer, ¿no? Y enterneció su corazón, dijo, no, me voy a quedar un tiempo más, ¿no? Y donde ellos tuvieron una experiencia espiritual con él de ministración. Creo que es la parte más que todos nos ejemplifica realmente, que es una administración bondadosa. Y dice que por eso dice, ahora aquí es mi cosa es completo, porque se conmovió de los corazones y lo que estaba sucediendo en ese momento con los nefitas. Sí, y hay que pensar que ellos, a diferencia de los judíos conocieron a Jesús, lo conocieron como hombre, como ser humano, y también luego lo conocieron como un ser resucitado. Ellos nunca habían visto a Jesús, solamente habían escuchado a Samuel en la manita, a otros profetas, hablar sobre Jesús que iba a venir, pero nunca lo vieron. Entonces yo creo que también yo estaría así, ansiosa, no querría que se vaya. Y seguramente a los nefitas de ese momento les pasaba lo mismo. Exactamente. Entonces vamos a hablar un poquito de qué manera es realmente ministro de las nefitas. Ujú. ¿Qué piensa usted? Sí, es muy interesante cuando habla él, pues cuando él vino en Jerusalén, en Palestina, él vivió bastante tiempo, lo conocía, cómo creció de niño, joven y adulto, pero en el continente americano, pues a los nefitas nunca, solo escucharon los profetas, prepararon el camino. Algún día vendrá un Salvador. Y es esta bonita experiencia en el capítulo 17, desde el 11 hasta el 17, tuve la oportunidad de estar con ellos. Como usted dice, sintió quedarse un poco más, exhortó, sí, dice Jesús exhortó para meditar, para edificar a este pueblo, es importante. Y en el versículo 2 habla algo importante, dice, veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras que el Padre me ha mandado, que os hablé en esta ocasión. Estamos hablando desde Tercer Nefi 11 hasta ahora, y ve qué es lo que necesitan esa parte. Y imagino su debilidad, había algunas cosas que mejorar, y él empieza a enseñar, exhortar en esa parte. Lo interesante es que también habla de un número. Dice que habían 2.500 personas y que dedicó tiempo para ministrar una a una. Y eso también me llama la atención, ¿no? Que él no dejó a nadie exento Ni siquiera a las niñas. ni siquiera a los niños, Sí. exactamente, para poder ministrar. Pero podemos ver esto en estos versículos. ¿Qué necesidades vieron ellos, por ejemplo, en esa administración? ¿Qué necesidades vio El Salvador al ministrar este pueblo nefita? ¿No? ¿Y qué principios podemos aplicar en cuanto a nosotros, a cómo ministrar a los demás? Y en la parte del versículo 21 habla cinco acciones, cómo ministrar. 5 cosas importantes al pueblo nefita, lo estaba enseñando. Dice, versículo 21 dice, cuando hubo dicho estas palabras, enseñó el evangelio de Jesucristo. Es importante, compartir el evangelio, edificar a las personas. Dice, 2, lloró. Cuando dice, él lloró en silencio. Imagínese el rostro de los nefitas. Me imagino cómo estarían, a pesar que han pasado tantas cosas. Él dice lloró, empezó a llorar. Y dice, la multitud dio testimonio de ellos. Tomó a sus niños pequeños uno a uno. Tercero sería uno a uno. Tomar, ayudar a una persona. Dice 4, bendijo. Pudo bendecir a los niños. Dice, tan interesante. Y dice, el último rogó al Padre por ellos. Oró por ellos. Y es importante estas 5 acciones que uno puede ayudarnos en una administración. Y al hacer esto vamos a poder ayudar a estas familias. ¿Cuál es el propósito de una administración? ¿Qué es lo que El Salvador estaba enseñando? Que estas personas puedan volver
a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y una de ellas es el templo. El templo es un lugar maravilloso donde hacemos ordenanzas tanto por los vivos, tanto por los muertos, por uno mismo. Esa es la administración. El propósito es de ayudar a estas personas que se acerquen a Cristo. Y ese es... Que entrar en ascende, para que todos entren en ascende de los convenios, ¿no? Que es lo que realmente... Y a veces me encanta porque lo que usted dijo, cuántas veces nosotros podemos compartir. Y una de los principios de la administración es invitar a todos a venir a Cristo. Cuando yo ministro a alguien, tengo que hablar de Cristo y pensar como Cristo. ¿Y qué haría Jesucristo en mi lugar, en la administración, ¿no? Pero ¿te acuerdas tú que tuvimos un invitado que dijo que contó una experiencia que fue a visitar una familia con un hermano, con un líder, y este líder no habló nada de la iglesia, pero ¿qué hizo? Dio el ejemplo, ayudó, arregló una escalera, fue fraternal con el hermano que estaba inactivo, tampoco habló nada, él dijo no habló nada de la iglesia, pero demostró caridad. Sus acciones hicieron. Sus acciones demostraron caridad. Amor, el Ajá, amor por esa ajá, persona, ¿no? Sí. Y ese joven se activó en la iglesia, se activó y todo, y bautizó a su novia y todo, entonces... Yo creo que una de las cosas que motivan la administración es el amor, ¿cierto? Así Cuando es. tengo amor al Padre y tengo amor por el prójimo me motiva, pero a veces nos sentimos que falta desarrollar más ese amor por las personas que ministramos. Así es. Yo recuerdo una experiencia en la misión. Yo empecé la misión recién. Y había una familia que estaba inactiva. Esposo, esposa y 3 hijos. Y yo recién, con los nervios y todo, asustado, lo que tenga. Pero algo importante, el Espíritu Santo te hablará a tu mente y a tu corazón. Una revelación personal. Y cuando di testimonio del Salvador, en ese momento... la familia hubo un silencio y el esposo me miró y dijo, mañana, domingo voy a asistir porque sentí el Espíritu, porque el Salvador me necesita. En ese momento, esta familia estaban poniendo al Salvador en su vida y sintieron el Espíritu Santo. Cuando uno enseña de Espíritu, la recibe la persona, se edifican de espíritu a espíritu. Esa es la administración que el Salvador estaba enseñando en estas 5 acciones. Es importante. Esta familia se activó, fue a la reunión sacramental. La puntualidad es importante. Cuando una persona vuelve y ¿a qué hora es? Dicen a las 9 y ellos están 8:40, sentados, esperando. Y es importante la puntualidad porque Elder Holland habla de la puntualidad. La importancia que tiene la reunión sacramental también es la Santa Cena. Y esa otra parte que es importante, que él enseñó al pueblo nefita acerca de la Santa Cena, de recordarle siempre, ¿no? Y esa parte me gusta mucho porque le enseñó primero la manera de ministrar la Santa Cena. Y aquí conversando, ¿no? del discurso del Elder Holland, ¿no? De qué manera nosotros podemos sentirnos llenos cuando vamos a la Santa Cena, ¿no? Y una parte importante que a veces cuando hacemos algo común, o sea, cuando hacemos algo siempre como que se vuelve rutinario. Y a veces vamos el domingo a la capilla, tomamos la Santa Cena. Pero ¿de qué maneras podemos hacer de que realmente esa ordenanza sea tan sagrada y tan espiritual? Yo realmente puedo decir que al tomar la Santa Cena ha habido ocasiones en mi vida que se ha vuelto un ancla espiritual y se ha convertido en experiencias espirituales que me ha permitido tener un ancla espiritual al tomar la Santa Cena. Hermano, ¿usted cuánto tiempo es miembro? Ya tengo 25 años de miembro. Y en estos 25 años, ¿cómo usted ha mantenido como dicen, esta ancla espiritual? No estar en modo automático en la Santa Cena, sino darle ese sentimiento de intención de estar con los 5 sentidos en la Santa Cena pensando en El Salvador. ¿Cómo lo ha hecho usted eso? Yo recuerdo cuando me bauticé, mi madre, cuando un joven tiene 17 años, me bauticé a los 17 años, y mi madre siempre hay que tener una autorización, una firma para que yo me bautice. Yo estaba emocionado para tomar un convenio con Dios, y mi madre me dijo algo importante: voy a firmar si tú vas todos los domingos a la capilla. Si tú no vas a la capilla, Dios va a castigar en nuestro hogar. Esa frase me quedó en mente
y todos los domingos a la iglesia. Esa frase de mi madre me ayudó mucho. Me decía entender mi madre con quién estaba haciendo un convenio. La importancia que uno hace un convenio entre tú y Dios. Qué sabia su mamá. Sí. Es una bonita experiencia. Eso me mantuvo activo en la iglesia hasta ahora. Hay algo que me gusta de algo que compartió el elder Eyring en cuanto a recordarle siempre, ¿no? Él decía que algo que le enseñaba el presidente Kimball es que la palabra más importante del diccionario era la palabra recordar. Y durante la Santa Cena, para no volverse algo rutinario, algo que aprendí que dijo el elder Eyring es recordarle siempre. Y él empezó diciendo que una de las cosas que podemos hacer en ese momento es recordar la vida del Salvador. Cómo actuó él, cómo fue su vida. Y en esa reflexión durante la Santa Cena me permite a mí también como reflexionar que él fue amoroso, bondadoso, lleno de amor, ministrando. Y de qué manera eso también me invita a mí a ser más amable con las personas. Cómo actuar más como el Salvador. Me gusta ese análisis que dijo el elder Eyring, que es una oportunidad que yo tengo para poder recordar eso. Recordar la vida, porque Jesucristo nos dio el ejemplo de vida, de cómo podemos actuar, cómo perdonar a los demás, cómo actuar con los demás, qué hacer como madre, como esposa, como hija, como hermana, porque su vida es un ejemplo perfecto para ello. Y es el momento que nosotros podemos llegar a reflexionar eso, ¿no? El elder Holland también habla de que nosotros, antiguamente, pues, para poder expiar nuestros pecados, tenía que traer el becerro, ¿cierto? Y sacrificarlo, ¿no? Como el cordero, lo mejor que tenía. Pero en la Santa Cena ahora nos permite a nosotros también tener ese tiempo de la semana para recordarle a Él. Y es un momento para llegar con un espíritu arrepentido al tomar la Santa Cena, ¿no? Es importante, en el Antiguo Testamento dice que tomaban el mejor cordero macho para sacrificar. El primero. Es el primero. Y cuando Cristo dijo, el sacrificio que doy es por amor, es por mansedumbre. Y habla eso. Y acá dice, recordar Jesucristo, dice en una parte Jesús, el Salvador anduvo haciendo los bienes, visitó a los enfermos, consagró a hacer la voluntad de su Padre. Qué interesante, eso es lo que hacemos nosotros. Cristo nos enseñó un atributo, es el amor. Si uno ama al Salvador, el Salvador te ama. Y Cristo dijo, ¿me amas? Y uno responde, dice, sí, Señor, te amo. Cristo dice, guarda mis mandamientos. El guardar los mandamientos, uno acerca al Salvador. Y Cristo te ama y tú lo amas, ese amor une a la persona. Y es importante. Cuando uno deja de amar, cuando uno quebranta los mandamientos. O se aleja. Se aleja la persona. Porque ahí volvemos de nuevo a la intención. ¿Con qué intención yo guardo los mandamientos? ¿Para qué? ¿Con qué intención tomo la Santa Cena? Yo creo que todo el Evangelio se trata de la intención que le ponemos nosotros a la vida de ser discípulos de Jesucristo, de ser miembros de la iglesia. Hay que vivirlo con intención y la importancia también de conocer a Jesucristo, porque no lo voy a hacer por amor a la Nidia, no sé, no. Uno tiene que saber por qué, amor a quién guarda los mandamientos, amor a quién toma la Santa Cena, a quién le entrega su corazón quebrantado y ese espíritu contrito, ese sacrificio que nos pide. Mira, tú me hace recordar hace un tiempito que yo aprendí que dice, a veces decimos, porque, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Guardar los mandamientos a veces puede ser como algo porque me toca, pero cuando pensamos en amor, dice, me encanta guardar los mandamientos, amo guardar los mandamientos porque lo hacemos realmente por amor, lo que tú estás diciendo, ¿no? Otra cosa que nos invita, me encanta lo que dijo el elder Eyring, de la invitación que nos dice que es un momento de ir con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, un espíritu de arrepentimiento, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, yo en la semana, hace como, unas semanas atrás estaba tomando la Santa Cena, pero antes estaba yendo a la capilla, llegando pues para llegar a tiempo y todo, llegué. Y yo estaba diciendo, hice tantas cosas malas esta semana. O sea, no malas como, ¿no? Sino que no hice esto o dejé de hacer, ¿no? Entonces te mataste. Sí, una cosa así como rara, ¿no? Y llegó en ese sentimiento, yo decía, desde que estaba allá en el auto, yo ya estaba con un espíritu de arrepentimiento. Yo, Padre, perdóname. Y cuando llegué y tomé la Santa Cena, quiero contarles, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Llegué y yo dije, Padre, estoy aquí, perdón. Y yo sentí como
bueno, no sé, fue como un reflejo físico en ese momento, pero yo sentí un aire como frescura en mi rostro, ¿no? No sé si la ventana estaba abierta o algo simbólico, pero sentí una paz y una tranquilidad como diciendo, tranquila, Nidia, te entiendo. Yo sé que no eres perfecta, pero estás tratando. Qué momento tan sublime fue en ese momento para mí, porque fue un momento como que diciéndome, tranquila, puedes seguir adelante, estoy aquí, estás aquí tomando la Santa Cena, recordándole, tomando el pan y el vino, recordando el sacrificio que Él hizo por mí, porque me permite arrepentirme, ¿no? Estabas verdaderamente con un espíritu Arrepentido. Entonces, cuando Él dice, bueno, uno de los sacrificios antes era algo físico, pero ahora Él nos pide un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Qué es para usted esto? Sí, algo interesante cuando Tercer Nefi capítulo 9, versículo 20 dice el sacrificio, dice el sacrificio de un corazón quebrantado, un espíritu contrito, venga la Santa Cena con un corazón arrepentido. Y uno, como usted dice, uno analiza, la conversión es diaria. Usted y Dios evalúa cómo está usted. Es importante cuando uno evalúa cómo está usted, si estoy bien o hice algo malo y necesito arrepentirme. El arrepentimiento, gracias a la expiación de Jesucristo, nos permite arrepentirnos constantemente. Cuando uno evalúa, hice esto, necesito mejorar, alinearme con mi Padre Celestial. Cuando uno se alinea con su Padre Celestial, disfruta la Santa Cena, siente gozo, recuerda el sacrificio que hizo. Uno recuerda los convenios que hemos hecho con Dios. Cuando uno hace convenio con Dios, te permite guardar los mandamientos de Dios. Sí. Y tienes un espíritu contrito. Y es importante. Hay otra cosa que dijo el Elder Eyring, que quiero también compartirles, es que él dijo que también es un momento para que nosotros pensemos, no solamente es que de todas las cosas que de pronto tengo que mejorar porque todos estamos en ese estado de perfección, ¿cierto? También me encantó que él dijo algo que es un momento para yo pedir al Padre de qué cosas en la semana Él estuvo complacido conmigo. Ese espíritu nos da confianza, porque a veces nos podemos dar duro. Ese día, ese domingo, yo me sentía como que, ya, Nidia, la peor Nidia. Pero no, me encantó lo que dijo el líder. Dice, es un momento que también para que tú reflexiones qué cosas el Señor está complacido. A veces, cuando fuimos a ministrar, el Señor estaba complacido. Cuando enseñamos a nuestra familia que tenemos que ponernos metas espirituales, eso es una manera de que el Señor está complacido. Entonces, buscar maneras de que realmente el Señor Él dice, pidan al Señor que ustedes puedan, otra vez la palabra, recordar momentos que ustedes le permitieron para que el Señor está complacido contigo, ¿no? Y dice, incluso pueden tomar un momento durante la Santa Cena para pedirle a Dios que los ayude a ver esas cosas, porque humanamente siempre vemos lo malo en todo. Entonces, mire, lo lindo que está diciendo él, que dice pedirle a Dios para que los ayude a ver esas cosas buenas que hizo, no solamente las cosas malas, como decías tú, claro. No enfocarnos en lo negativo, sino también porque Él sabe que somos seres imperfectos, ¿no? Y tiene eterna misericordia con nosotros, ¿no? Sí. Esta vida, cuando Amulek dijo, es un tiempo de probación. Amulek enseña esto, es un tiempo de prueba, donde estamos probados hasta dónde es nuestra fe en el Salvador. Y algo importante acá dice, ustedes la bendición que reciben a recordarlo siempre a Él y obedecer. Es la Santa Cena, la oración de la Santa Cena. Recordarlo siempre es importante. Y guardar los mandamientos. Eso te acerca más a tu Padre Celestial. La Santa Cena participamos los domingos. La reunión sacramental sin la Santa Cena no es una reunión sacramental. De hecho, dice que es la hora más importante de la semana. Es esta estación de gasolina que necesitamos para nuestro carro espiritual, para poder continuar, y por eso es la parte más importante. A mí me gusta mucho lo que le dijo el Elder Holland, ¿no? A cómo debe convertirse como para que realmente como buscar un ambiente para que nosotros podamos tener esa tranquilidad y esa paz durante la Santa Cena y estar llenos del Espíritu. Sí, él da unos tips que ojalá todos los obispos pudieran leer este discurso. De hecho, voy a decir cómo se llama. Es aquí el Cordero de Dios por el Elder Jeffrey Holland, para que lo busquen. Y todas las presidencias primarias, Sociedad de Socorro y Quórum, ojalá pudieran leerlo, porque es realmente importante. A veces es tan
desilusionante llegar a un barrio donde hay mucha irreverencia, donde no se toma el peso. A veces yo he visto, a veces hasta los jovencitos que están repartiendo la Santa Cena son un poco irreverentes en el momento. He visto quizás muchas veces a líderes que están sentados en el estrado revisando sus celulares, y me llama mucho la atención que a veces ni siquiera cantan los himnos, cuando el himno es una alabanza en el momento de la Santa Cena. Entonces aquí el hermano Holland da muchos puntos sobre la puntualidad, habla sobre la reverencia, el hablar despacio, no olvidar dónde estamos, y es lindo, ojalá. Yo creo que es la magnitud de buscar un lugar sagrado en ese momento en la reunión sacramental. Es tan sagrado que tanto, como dices tú, los líderes y también nosotros como miembros, y yo me pongo también como mamá, ¿no? Con nuestros niños, cómo enseñar a nuestros niños a que sea un momento. Incluso hay un video de la primaria muy bonito que lo recomiendo, que enseña, por ejemplo, ese video se lo mostré a mi hijo Samuel y le dije que en qué momento de toda la reunión sacramental es el lugar donde tú puedes pensar en Jesucristo, ¿no? De hecho, ahora yo creo que las mamás confundimos un poco este tema que está súper de moda, la crianza respetuosa, en dejar a los niños libres. La crianza respetuosa también tiene que ver con la educación. Tenemos que también educar a los niños en nuestros hogares acerca de la reverencia durante la Santa Cena y durante la sacramental. Es importante que como familia tomemos el peso de la importancia de la Santa Cena. Nos distraemos tanto a veces con el celular. Yo creo que el peor error es cantar los himnos con la aplicación del celular, porque ahí estamos... Usemos los físicos mejor. Distrayéndonos. Bueno, a todo esto hay una opción en el celular que dice que uno lo busca y dice no molestar. Entonces tú puedes estar ocupando la aplicación y no te llega ningún WhatsApp ni nada, entonces ahí ya puedes ocupar un poco el celular sin distraerte. Sí, pero nosotros debemos ser un ejemplo para nuestros hijos en ello, ¿no? Algo muy importante, Cristo ministró a los niños, papá, mamá debe ministrar a sus niños. ¿Cómo podemos educar? La educación viene en el hogar, ¿sí? En el hogar. Y es importante, donde ellos pueden aplicar es en la reunión sacramental. Cuando mi hija era pequeña, la costumbre para que no corra en la reunión sacramental le quitamos los zapatos. ¿En serio? Y sin el zapato no podía bajar. Y toda la reunión sacramental, tranquilita. De una forma, la madre conoce a sus hijos. Sí, cómo puede ayudar a guardar la reverencia. Sí. Y la reverencia es un respeto a Dios en esta parte importante. Y a veces hay mamás cómodas que dicen, no, pero estamos en la iglesia, son niños, no importa, son niños. Pero a veces hay investigadores, amigos de la iglesia, que muchas veces les llama la atención que hayan tantos niños corriendo, tantos niños... Yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿sabes qué? Tienes que enseñar a tus hijitos antes de ir a la iglesia lo importante y sagrado que es durante la Santa Cena y la reunión sacramental. Y mi mamá siempre me decía, recuerda que los niños pequeños son espíritus grandes en cuerpos pequeños y ellos pueden entender perfectamente que este momento es tan sagrado y tan importante que podamos saber de que cuando hacemos esto, tanto los niños, como decía usted, que habló acerca de la experiencia, recordemos que esa experiencia entre los nefitas cuando el Señor ministró a los niños, y una experiencia espiritual increíble, y permitió que los niños, en esa experiencia espiritual, hubo 3 generaciones que no se perdieron. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo que nuestros niños en la iglesia y en el hogar tengan esas experiencias espirituales? Y qué mejor que enseñarles en cuanto a la importancia y lo reverente que es la reunión sacramental, especialmente en el tomar la Santa Cena, que me permite a mí y a todos, tanto niños, jóvenes como adultos, saber que es un momento sagrado, que es el momento de entregar el sacrificio a Dios, de entregar un corazón quebrantado y un espíritu contrito, ¿no? Entonces, creo que nos vamos con esto, ¿no? De que realmente nosotros, una manera de ministrar es como lo haría el Salvador. Él enseñó una manera perfecta para hacerlo. Y también recordemos que cuando tomamos la Santa Cena, y a veces tomar este momento tan sagrado y prepararnos desde antes con ese espíritu de arrepentimiento, de adoración y devoción a Dios, que es lo más importante. Y por eso instituyó la Santa Cena, eso decía el Elder Holland, ¿no? Fue un momento sagrado porque es la manera de recordarle siempre, ¿no?
Sí, Elder Holland acá dice, vosotros ya no me ofreceréis el derramamiento de sangre, dice, pero ofreceréis como un sacrificio con un corazón quebrantado, un espíritu contrito, ya que venga a mí con un corazón quebrantado, un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, arrepentido es ser salvo. Una invitación del arrepentimiento. Y esto me hace recordar un padre y una esposa y sus hijas eran miembros de la iglesia, pero el esposo nunca se bautizaba y no eran casados en civil, convivían. Y las hijas le dicen, papá, ¿cuándo te vas a casar? ¿Tú no lo amas a mi mamá? Y el padre siempre estaba, y la esposa salió embarazada y fue al hospital a dar a luz y el papá estaba. Y el doctor salió con unos papeles. Me dijo, señor, usted tiene que firmar estos papeles. Le digo, pero no lo he leído. Ya, lo voy a hacer rápido, le voy a decir. ¿Solo a quién quiere salvar? ¿A su esposa o a su hija que va a nacer? Dice que la decisión para tomar ese momento, amaba a su esposa, amaba a su hija que venía. Dice que él en un momento estaba llorando, llamó a su suegra diciendo que mira, su hija va a morir si salvamos a la niña. Y dice que en su mente se le vino y le dijo, todo va a estar bien. Esa frase en su mente, todo va a estar bien. Pasaron horas y una enfermera salió con la niña pequeñita y dijo al Señor, su esposa está viva y su hija está viva. Y desde ahí él sintió bautizarse en la iglesia, hacer un convenio con Dios. Sintió el arrepentimiento. El Señor escuchó la voz. Muchas veces el Señor nos habla por el medio del Espíritu Santo y sentimos dónde debemos ir. Este hombre ahora puso su vida al Salvador y ahora participa en la Santa Cena con su familia, con su esposa y la niña que tiene, la pequeñita. Ahora están preparándose para poder entrar al Santo Templo, sellarse por eternidad. Padres a hijos y los hijos hacia los padres y el esposo con la esposa. Van a casarse por eternidad. Y Elder Holland enseña muy importante, el bautismo es importante cuando uno hace convenios para guardar los mandamientos. Marco mi vida esta familia, qué importante, salvar a uno o salvar a es muy decisión fuerte. Y la importancia, quiero destacar lo importante, que él no era bautizado, no tenía el don del Espíritu Santo, y aún así el Señor, él sintió el Espíritu. Así es. Sintió. Entonces qué lindo eso, saber que aún, aunque no esté alguien bautizado, igual puede sentir la influencia del Espíritu Santo. La luz de Cristo. La luz de Cristo, como dice el de Petman. Gracias por compartir esa experiencia, porque también nos hace recordar que es el momento en la Santa Cena donde podemos renovar ese convenio bautismal que hicimos, ¿no? Y saber de que Dios es un Dios misericordioso, bondadoso, que nos ama y que está dispuesto a llenar nuestra alma en este momento tan importante al tomar la Santa Cena. Entonces, les invitamos a seguir estudiando aquí en estos capítulos hermosos de Ven, Sígueme, y nos vemos en la próxima. Y no se les olvide, por favor, suscribirse al canal. Chao. Chao.